Ahora bien, no siempre fue así. Antes de ser el apóstol Pablo, se le conoció como Saulo, ¿de dónde? De Tarso. Ese era el apellido, pero porque venía de una ciudad que se llamaba Tarso. Y es decir que si usted de Nejapa se llamara Carlos de Nejapa, ¿verdad? Cristian de Nejapa, Eric de Apopa, así sería el apellido, ¿verdad? Saulo era de una ciudad llamada Tarso, por eso se le conoce como Saulo de Tarso. Saulo creía que los cristianos eran una amenaza para el judaísmo y por eso los perseguía con furia. La Biblia dice que respiraba, ¿qué respiraba? Amenazas. Respiraba amenazas de muerte contra la iglesia. No solo los encarcelaba, sino que aprobó la muerte de Esteban, el primer mártir de los cristianos. En Hechos capítulo 8, versículo 3, dice así: y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Era tremendo el hermano Pablo, ¿verdad? Antes de ser Pablo, era Saulo temible, asolaba a las iglesias. ¿Sabe qué significa eso? Que las dejaba vacías, entraba a las iglesias y mataba a los cristianos, los perseguía, era acérrimo enemigo de la iglesia, no de Dios. Él creía que no era enemigo de Dios, él era judío y él en sus buenas intenciones creía que estaba haciendo lo correcto, pero estaba equivocado. Él no sabía que se estaba convirtiendo en enemigo de Cristo mismo, de Dios mismo. No se limitaba solamente a Jerusalén, hermano. Viajaba a otras ciudades para arrestar a cristianos. Justo cuando Jesús lo encontró, iba camino a una ciudad que se llama Damasco, que se llama Damasco, con carta de autorización del sumo sacerdote para encarcelar a todos los creyentes que estaban allá. Saulo era un hombre religioso. ¿Cómo era, hermanos? Era bien religioso, pero perdido. Inteligente, bien inteligente, pero endurecido y celoso. Era muy celoso, pero estaba equivocado. Era la clase de persona que pensaba que estaba haciendo lo correcto, pero iba en dirección opuesta a la voluntad de Dios. ¿Cuántos hemos conocido personas así? Amén. La pregunta, ¿cuántos éramos así? Pensando que estábamos en lo correcto, pensando que todos los caminos llevan a Dios, pensando que así mi forma de ser es lo correcto. Así pensaba Pablo, pero estaba equivocado. Hasta que un día, hermanos, tuvo un encuentro poderoso con la luz de Jesús. Se encontró con la luz. Hermanos, no hay luz más maravillosa que la luz de Cristo Jesús. Cuando esa luz poderosa está en nuestra casa, aunque el gobierno le haya quitado la luz a usted, la energía, pero hay felicidad en nuestros corazones. Amén. Cuando la luz de Cristo está en la casa, a usted se le olvidó pagar el recibo y llegó CAES en el día, le cortó la luz y ahí está en la noche con un candilito, ¿verdad? Pero hay gozo en nuestros corazones porque la luz más importante habita en nuestra casa. La luz de Jesús. La luz de Cristo no es un accesorio espiritual, es esencial. Sin la luz caminamos a ciega, guiados por nuestros propios pensamientos, emociones y razonamientos que muchas veces están lejos, muy lejos de la verdad. La palabra de Dios dice en San Juan capítulo 8 versículo 12: yo soy la luz del mundo. Y Jesús dice: el que me sigue no andará
en tinieblas, sino que detendrá la luz, sino que tendrá la luz de la vida. Esto no es una metáfora bonita, es una declaración de necesidad. Sin luz no sabemos quiénes somos realmente. Cuando hay escasez de luz, la visión se distorsiona, no podemos ver bien, mayormente nosotros los que ya usamos 4 ojos, ¿verdad? Y yo les he contado, tenía 15 años y allá en Coatepeque pastoreábamos con mi familia, y un día, hermanos, en la noche, a eso de las 6:30, allá en el campo uno se acuesta temprano, a las 6:30 nos dormimos, hermanos, y ahí por mis pies en la cama, en mi cuarto, hermano, yo vi una culebra en el campo. Usted sabe que eso es bien común. Yo vi una culebra, hermanos, semi enrollada por mis pies abajo de la cama, así en el piso. Y yo toda la noche, hermanos, yo pasé con un temor y me envolvía y yo no pude dormir porque yo dije, si me levanto, hermanos, esa culebra me va a picar. Mi vejiga urinaria estaba de este tamaño, hermano, hasta que a las 6:30 mi mamá: no te vas a levantar. Y yo: mamá, hay una culebra. A esa hora ya el sol estaba iluminando, y cuando ella abre y me mete la luz a través de la ventana, de la cortina, la culebra era mi propio cincho, hermano. ¿Cuál culebra? Me dijo, eso te pasa por dejar las cosas tiradas. Mire, con la misma faja le pegaban a uno los papás, ¿verdad? Eso pasa cuando vivimos en tinieblas. Hacemos las cosas grandes, el gran problema, y a veces es una fajita tirada ahí en el suelo, hermano, y usted ve las cosas, hay un monstruo, hasta que llega la luz de Jesús, ilumina, y aquellos problemas se van en el nombre de Jesús. Amén. No podemos ver nuestro pecado cuando estamos en tinieblas. No podemos ver nuestro pecado como Dios lo ve. Pensamos que es una cosita insignificante. No entendemos el propósito por el cual fuimos creados. Cuando no tenemos que nos alumbre la luz de Jesús, cuando no está la luz de Jesús en nuestra vida, y lo más grave, no podemos encontrar el camino al Padre. Cristo no vino a mejorarnos únicamente la vida. Vino a iluminarnos, a mostrar lo que está torcido, a revelar lo que está oculto y a guiarnos hacia lo eterno. Otro detalle bien importante en la luz: no es lo mismo cuando yo enciendo una lamparita y yo enciendo la luz, porque esa luz alumbra donde yo creo que hay oscuridad. No es lo mismo mi lamparita a que llegue mi mamá y enciende la luz de toda la habitación, ¿verdad? Y usted dice, oh, así era el asunto. No es lo mismo cuando yo enciendo la luz que cuando Dios viene y enciende su luz. Porque nosotros alumbramos donde queremos, ¿verdad? Nosotros alumbramos donde creemos que está oscuro, donde creemos que están las cosas ocultas. Aquí, ¿qué es lo que hay? Veamos, mire, uy, aquí está un trapito sucio que dejó el guitarrista, ¿qué es? No el cheque. Uy, mire, ve. Y andamos alumbrando con la lamparita la oscuridad de otro, hasta que viene Jesús y dice, no, yo te enciendo la luz global en tu vida, y nos enseña a ver no solo el error de otros, sino que principalmente el mío. Cosas grandes pasan cuando Dios enciende la luz. Cuando yo enciendo la luz, a ese acto le vamos a llamar introspección. ¿Cómo se llama? Introspección. Puede darte información sobre ti mismo. Claro que sí. La introspección, algunos la alcanzan a través de la meditación, ¿verdad? Pero no es la meditación. Algunos la introspección la toman a través de la meditación. Esta introspección es
te da información sobre ti mismo, pero la luz de Cristo te da no solo iluminación, no solo información, sino que te da transformación. Y eso es lo milagroso de la luz de Cristo. La introspección es el hombre mirando dentro de sí mismo, tratando de cambiar por sus propias fuerzas. Es el hombre encendiendo su propia linterna, alumbrando donde cree que es necesario alumbrar. Pero cuando Dios enciende la luz, esa no es introspección. A esa le vamos a llamar revelación. Amén. Cuando Dios enciende la luz, trae a nuestras vidas no introspección, trae revelación. La revelación es cuando Dios muestra lo que está oculto y alumbra con su luz todo el panorama. Todo el panorama. No solo revela, sino que transforma y trae claridad a nuestras vidas, trae arrepentimiento y trae un cambio de vida en cada uno de nosotros. La luz de Dios es global, es una luz total que no solo alumbra donde nosotros creemos, sino que alumbra donde todos nosotros lo necesitamos. Puedes pasar años en búsqueda interior y seguir perdido, pero un solo instante de la luz de Jesús puede cambiarlo todo. ¿Cuántos dicen amén? Saulo de Tarso es la prueba de esto. Era religioso, era culto, era decidido, pero estaba en tinieblas hasta que un día alumbró la luz de Cristo y su historia cambió. Así de poderosa es la luz de Cristo. No solo revela, sino que nos transforma. ¿Cuántos ya hemos sido alumbrados por esa luz, hermanos? ¿Cuántos necesitamos que su luz alumbre constantemente en nuestras vidas? Esa luz no se apaga, está ahí cada día. Leamos la transformación de Pablo. Mire cómo fue en Hechos capítulo 9. Sígame con la lectura. Hechos capítulo 9. Cuando lo tenga, diga amén. Dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas por las sinagogas, para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, ¿cómo le decía? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús. ¿Quién era, hermanos? Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando, temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió nada. Hermanos, cuando la luz de Cristo te alumbra, te ponen ayuno. Mire, 3 días de no comer ni beber. Todos necesitamos un sometimiento de una disciplina espiritual así, ¿verdad? El ayuno y la oración. Saulo, antes de la luz, era conocedor de la palabra, pero no era practicante. Y ese es el problema de muchos. Conocen bien la palabra, se saben toda la Biblia de memoria. Si hacemos una competencia de versículos bíblicos, hay quienes se la saben de pe a pa.
pero no la viven. Y la palabra de Dios no es solo para aprenderla de memoria, es para practicarla día con día y para que haga un impacto de transformación en cada uno de nuestros corazones. Hechos 9:1 dice: Saulo, respirando amenazas y muerte. ¿Puede imaginarse a alguien así? Conoce gente tan enojada que hasta para respirar, ¿verdad? Cuando están discutiendo. No nos vayamos lejos. Hay algunos que todavía en la iglesia y son así de carácter. No, pastor, yo soy de mecha corta. Cambie eso. No debes haber cristianos mecha corta si ya tuvo un encuentro con Jesús. Cálmese. Es que yo cuento hasta 10. Deje de contar y cambie su vida. Ese carácter debe ser moldeado cuando llegue la poderosa luz de Jesús. Saulo respiraba amenazas a muerte, hermano. Imagínense, hay quienes se les puede sentir que ya en su mente ya le hicieron el daño a algún enemigo. Ese era Pablo. Era un hombre airado, un hombre bélico. El carácter carnal de Pablo aún salía a relucir. Infundía temor y miedo sobre los demás. ¿Qué clase de persona es usted? ¿Sabe quién sabe la verdad? Aparte de su familia, los niños. Si a usted los niños le tienen miedo, tenga cuidado, algo anda mal. Por eso a mí no me gusta que las mamás le digan a los niños: ahí viene el pastor, pórtate bien, ahí viene el pastor. Porque después cuando ellos miran al pastor piensan que uno pegarles va. Hermanos, tenga cuidado si la gente no quiere estar cerca de usted porque usted es bravo. Su familia, ¿qué piensa del carácter de usted, su familia? ¿Cómo lo reciben a usted cuando llega a trabajar? ¿Cómo lo reciben? ¿Alegre? O cuando usted llega salen todos corriendo a esconderse, ¿verdad? Ahí viene, apaguen todos, ya todos a fingir que estaban haciendo algo. Cambie ese carácter. Pablo infundía temor, pero no solo temor, infundía miedo sobre los demás. ¿Se ha fijado que hay gente que con solo verlo dan miedo, verdad? Dan miedo, ya parece que le van a pegar a uno. Solo enojados pasan. Mingo Peñate era un miembro de la iglesia ahí en Coatepeque. Él era el referente del evangelio estricto en la ciudad de Coatepeque. Ya se murió, así que no me está oyendo allá en la transmisión, ¿verdad? Ya no sé si está con el Señor. Para Mingo Peñate todo era malo. La Navidad era malo, el Día de las Madres era malo, reírse era malo, la manga corta era malo. Y usted tiene que venir serio a la iglesia. Y Mingo Peñate estaba siempre con su ceño fruncido. Parecía que lo habían bautizado en agua de limón. Conoce gente que parece que el pastor lo bautizó en agua de limón, ¿verdad? Nunca sonríe, siempre están enojados. Y yo pensé que el evangelio era así, hasta que llegó la luz de Jesús a mi vida y me doy cuenta que Dios es alegre, Dios es sonriente, Dios es feliz y Dios quiere que nosotros seamos así con toda la gente. Nosotros los cristianos tememos ser gente agradable, felices, alegres, contentos. Si aún tenemos episodios del viejo hombre en nuestras vidas, nos hace falta que la luz de Jesús ilumine nuestro ser por completo. Mire, Saulo había tenido estudios impresionantes, educado a los pies de Gamaliel, conocía la ley, pero no conocía a Cristo. Y es que sin Jesús, hermanos, aunque te sepas la Biblia de memoria, aunque tengas toda la preparación teológica y doctrinal y secular si es posible, hace falta que la gracia de Dios ilumine tu interior. Aquí vemos la iluminación de la introspección humana. Puedes tener conocimiento, pero no puedes tener revelación sin esa luz poderosa de Jesús. Muchos hoy están como Saulo, religiosos, con buenas intenciones, pero sin la luz de Cristo Jesús. Cuando Dios prende la luz, el cielo interrumpe
la tierra. Mire lo que dice Hechos 9:3. De repente le rodeó un resplandor del cielo. Hermanos, qué bonito resplandor. ¿Cuántos quisiéramos ser iluminados de esa forma en nuestra vida? No fue una conversación de reflexión. Jesús no le dijo: hijo, siéntate un momento, mira, tenemos que dialogar, hay cositas en tu vida que no andan bien. No, Jesús interrumpió los planes de Pablo. ¿Cuántos queremos que nuestros planes sean interrumpidos por esa luz de Jesús, hermano? Lo paró en seco y llegó hasta lo más profundo de su ser. No fue una simple conversación, fue una revelación directa. No fue una vocecita: Pablito, Saulito. No, Pablo, Saulo, le dice: ¿por qué me persigues? No le dice ¿por qué andas detrás de los hermanitos? Porque no era una persecución contra ellos directamente. Era una persecución ¿contra quién? Contra Cristo Jesús. El que se mete con nosotros los cristianos, se mete con Dios. Amén. Dios está como juez y como abogado en nosotros. Todo vecino que le quiera hacer daño a usted, todo compañero de trabajo que la agarre contra usted, tarde o temprano va a llegar esa luz y le va a bloquear la vista espiritual. Y en esta ocasión Saulo es interrogado fuertemente: ¿por qué me persigue? Jesús no vino a dialogar con Saulo, vino a confrontarlo con la verdad. La luz que vio del cielo lo tiró. Wow, lo humilló. Algunos dicen que iba en caballo. Yo no sé pero si hubiera ido en caballo, hermano, ese fue un buen sentón el que, dicho sea de paso, esta semana me caí, hermano. Llovió un día de esto y venía a mi trabajo, me deslicé y caí ahí por la San Antonio y la gente se asustó. Y se acuerdan que yo les dije, ¿verdad? Cuando alguien se asusta es porque usted ya está viejo. Y ahí me habló el Señor y me dijo: Pablo, ¿por qué andas esos zapatos? No es fácil. No es fácil. Esa luz interrumpió su vida. Esa luz, mire, llegó a la vida de Pablo, de Saulo, el gran perseguidor que tenía planes, qué sé yo. Y cuando Dios dice una cosa, el hombre no puede contra los designios de Dios. Viene para cambiarlo todo. La luz lo tiró al suelo. La revelación de Dios, hermanos, humilla, pero también restaura. Hay momentos en que Dios tiene que interrumpir nuestras ideas, planes y caminos. Usted ya tenía planes, ¿verdad? Y no le salieron como estaba escrito por usted. Ay, pastores, que fíjese que según mis planes yo a esta hora ya tendría que estar en los Estados Unidos. Pues no, Dios dice no. Y cuando Dios dice no, no somos nosotros quien para decir sí. Pastores, que yo toda la vida quise ser el gerente de esa empresa. Ya estaba todo listo y ya yo iba para allá. Y de repente, hermano, la luz lo tiró a usted y lo humilló. Y le dice: no son tus planes. Tus pensamientos no son mis pensamientos, dice el Señor. Piensa por un momento qué es lo que te está pasando, hermano. Probablemente sea Dios interrumpiendo tu camino. Dios queriendo revelarte su perfecta voluntad. Cuando Dios prende la luz, hermanos, hay cambios notables. Siempre en Hechos capítulo 9, en el versículo 15, Dios dice: instrumento escogido para llevar mi nombre es este Pablo, Saulo. Es instrumento útil para el servicio de mi obra. Saulo se convierte en Pablo. El perseguidor se convierte en apóstol. ¿Sabía usted que Saulo viene del vocablo Saúl? ¿Y se acuerdan cómo era Saúl? Saúl del Antiguo Testamento, el rey de Israel, el primer rey de Israel. ¿Cómo era? Físicamente, ¿se acuerdan?
Dicen que era alto, sus hombros sobrepasaban a todos, era un rey imponente. Saúl, un gran rey imponente, importante, de gran tamaño. Entonces Saulo llevaba el mismo nombre, así de imponente. Queremos que te parezcas al rey Saúl. Y Dios dice: no te vas a llamar Saulo. De aquí en adelante te vas a llamar Pablo. ¿Sabe qué significa Pablo? Pequeño. Pequeño. Hermanos, Dios nos cambia el sentido de toda nuestra vida. Y delante de Dios todos somos pequeños. Pequeños. Aquí no hay nadie más grande que otro. Todos somos pequeños. Y ahora el ciego guía a otros ciegos. El violento se vuelve amoroso. Diga conmigo: amoroso. Amoroso. El orgulloso se vuelve humilde. Nada de esto vino por introspección humana, sino por revelación en Cristo Jesús. Eso mismo éramos nosotros antes del encuentro con la luz de Jesús. Orgullosos, engreídos, ciegos, pero un día Dios nos cambió y nos dio un toque especial en nuestras vidas. Ahora somos ex ciegos, ex orgullosos, soberbios en recuperación. Cristo cambió nuestra vida. Cuando Dios prende la luz, hermanos, cambia tu enfoque de vida. En el versículo 8 leemos que dice así: entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, estaba ciego. Así que llevándole de la mano le metieron en Damasco. Vemos a Saulo, hermanos, dependiendo de otra persona para caminar. Eso se llama humildad. Y aquel gran Saulo que iba liderando la caravana en contra de los cristianos, hoy anda como ciego tocando, y alguien tiene que levantarlo y guiarlo hacia una ciudad que se llama Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. A veces, hermanos, es necesario dejar de ver las cosas materiales para que nuestros ojos espirituales sean abiertos. A veces no la vemos clara, ¿verdad? Económicamente no la vemos y no vemos. Usted saca un préstamo por aquí y pide por allá, busca por aquí. Humanamente todo está perdido. Pero déjeme decirle que en esa oscuridad Dios está obrando su luz. Aunque no pueda ver, está obrando. Aunque no pueda ver, está obrando. Él siempre está obrando. Mire lo que pasó en el versículo 10. Qué lindo. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a un hombre llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él, ¿qué hace, hermanos? Ora. Hermanos, cuando estamos cegados, ¿verdad? Cuando no vemos las cosas claras, ¿qué nos toca hacer? Orar y esperar. Deje de tocar otras puertas, ore. Deje de tocar la caja de crédito ahí, ¿verdad? Ya me va a salir el prestamito. Ore, ore. Dios va a hacer algo, hermanos. Ore. Y ha visto, dice el versículo 12, en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, ¿para dónde me estás mandando? Le dice: yo he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus manos, a tus santos en Jerusalén. Ya tenía mala fama, hermano. Ya tenía mala fama, ¿verdad? Ya era el famoso Juan Malo del pueblo, ¿verdad? Muchos que están aquí ya tenían famita, hermano. Manejaban bien el cuchillo, hermano. La pistolita, ¿verdad? Y hay quienes, hermano,
mejor ni darles de testimonio, porque empiezan a contar, hermano, yo maté tanto. Dice, gloria a Dios, aleluya. Y ya tenía fama. Y la hermanita, ¿verdad? Ya tenía su famita también. Y aquí estamos viendo a este personaje, Ananías, diciendo, Señor, ese hombre tiene mala fama. Dios cambia esa fama. Dios nos cambia la reputación, hermano. Y el que antes era ladrón, deja de robar. El que era chismoso, deja de chismosear. El que era airado, deja de pecar, deja de ofender a otro, deja de airarse. Y aún aquí, el versículo 14, tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Versículo 15, el Señor le dijo, ve, no me importa quién haya sido Saulo, imagínense, ve, le dice, porque qué instrumento escogido me es este. Usted tiene a la par suya a un instrumento de Dios. Véalo, mírelo, mírelo. Ya he dicho esto antes. Quítele a Jesús y ¿qué queda? Al que está a la par. Véalo bien. Quítele a Jesús y ¿qué queda? Si es hombre, un viejo picarón, malicioso, de esos que en la calle, mamacita. La introspección no cambia eso, hermano. No la cambia. No, cuando yo tenga 40 voy a dejar de mujerear, dicen, más pícaros se hacen. Más pícaros. Supo que murió Vargas Llosa, Mario Vargas Llosa, un escritor. ¿De dónde? Peruano. 52 años de casados. Con 70 y pico de años, deja a la esposa y se va con otra. De 72 años, viejo pícaro de 72, puede imaginarse, hermano. Un gran escritor. Es que la introspección no te cambia, Cristo te cambia. Deja a su mujer y se va con una de apellido Presley. Vivió 5 años y enfermó. Y las amantes no cambian pamper, le cuento. Así que a los 5 años, cuando ella hacía pipí, lo mandó donde la nueva esposa, donde la esposa anterior, la que había estado 52 años con él. Y esta mujer lo perdonó. Le dijo, bienvenido a la que era tu casa, hoy es mi casa, le dijo. Y ella lo acompañó en sus últimas horas de vida. No va a cambiar, la edad no te cambia, la sabiduría humana no te cambia. El único que cambia es Cristo, Jesús, Señor nuestro. Eso éramos nosotros, hermano. Eso éramos nosotros. Versículo 15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías, entró en la casa y poniendo sobre él las manos le dijo, hermano Saulo. ¿Qué puede imaginarse, hermano? Hermano, como que si viniera entre nosotros un famoso asesino, ¿verdad? Y le tendríamos que decir, ¿cómo? Hermano, y Dios mío, no, pastor, si nos va a dar matarife a todos aquí. No, desde ese momento ya le había alumbrado la luz de Cristo y ya no era el perseguidor, era el hermano Saulo. ¡Qué lindo! Somos una comunidad de fe. Somos una comunidad de hermandad, somos una comunidad de amor. Hermano Saulo, el Señor que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas ¿qué? Seas lleno del Espíritu Santo. Y aquí vemos una de las manifestaciones de las que nunca hemos vuelto a ver. Mire la manifestación. ¿Cómo manifestó que fue lleno? Al momento, dice, le cayeron de los ojos como escamas. Y es que a veces pensamos que las manifestaciones del Espíritu Santo no solo es
que solamente es hablar en lenguas y que yo me unjo y que y hay quienes me han dicho, yo vi oro en mis manos. Ok, ¿y fuiste y pagaste lo que debías? Yo quisiera esta manifestación del Espíritu Santo aquí. ¿Cuál? Donde se nos quite la vista material y empecemos a ver las cosas espiritualmente. Y mire, fue ahí, hermano Saulo, que te apareció. Al momento, dice el versículo 18, le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Algunos creen que este fue el bautismo en agua, instantáneo en ese momento. Y el versículo siguiente, el versículo 19 dice, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Cuando la luz llega a tu vida, empiezas a ver con los ojos espirituales. La soberbia es cambiada por humildad. Judas y Ananías eran cristianos. Dios los puso en medio de lo que él mismo odiaba, hermanos. Los que él mismo odiaba. Yo les he contado el testimonio aquí y por primera vez lo voy a contar aquí enfrente de mi hermano Aarón, porque él conoce esa iglesia aquí en Ciudad Delgado. Nosotros hacíamos vigilias y el vecino de la esquina, que lo conoce mi hermano, sacaba la pistola y nos tiraba balazos, pa, 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 a la hora de la vigilia. El hijo de él agarraba los ladrillos y nos tiraba, y los hermanos estaban a veces orando y los ladrillos caían ahí, hermanos. Nos rompió el techo, un enemigo del evangelio. Y un día el Roberto, que está aquí presente, me cansé y yo dije, ahora mismo voy a ir. Y subí, si se acuerda hermano Aarón, la casa pastoral quedaba en alto, y agarré de las mismas piedras, hermano, y yo lo tenía así visible, hermano, y cuando le voy a reventar el ayote en el nombre de mi papá me dijo, cálmate, me dijo, bájate de ahí, me dijo. Papá, le dije, yo ya no aguanto, bájate de ahí, me dijo. Y yo me bajé, hermano, con una ira en mi corazón, y yo hace 5 años alguien me escribió, alguien que yo no conocía me escribió en Facebook: Pastor Roberto, qué vergüenza siento con usted. Y yo dije, ¿quién me está escribiendo? Yo era el que lo apedreaba. Yo era el que lo apedreaba. En Facebook él aparece como Evangelista Meléndez Jiménez. Vaya y búsquelo. Hoy es predicador en Estados Unidos. Hoy es predicador. ¿Se imagina si yo le hubiera roto el ayote? Le hubiera alumbrado otra luz, pero no la luz de Cristo. La luz de Cristo es la más transformadora. Esa sí hace efecto, hermano. Gloria a Dios. Ese cambia a los maridos dundos que andan por ahí. Ese sí cambia al hijo que no quiere nada con Dios. A esa mujer soberbia, engreída, Dios la cambia. No la puede cambiar el pastor ni el hijo del pastor a ladrillazos. Los cambia Cristo Jesús, Señor nuestro. Aspectos que cambiaron en la vida de Pablo. De airado se convirtió a un hombre lleno de amor. Saulo al inicio, hasta cuando respiraba ira, ¿verdad? Después Pablo habla en Corintios 13 sobre la preeminencia del amor. Mire qué cambio más grande. Y Pablo dice, el amor es sufrido, hermano. El amor es benigno. El amor no es jactancioso. Todo lo espera, todo lo cree, todo lo soporta. Nunca deja de ser. Puede imaginarse un asesino hablando de esa forma. Lo único que puede pasar es que Cristo lo cambió. Amén. De perseguidor se convierte a perseguido. Antes perseguía a los cristianos y después fue azotado, encarcelado. Hermanos, fue apedreado, le hicieron de todo. Romanos la escribe, amarrado,
con letras grandes y mientras está escribiendo hay alguien que quizás le está sosteniendo ahí, no las lámparas que hoy tenemos, un candil quizás, y él está escribiendo con gozo. ¿Y sabe qué está escribiéndonos? Porque yo ya estoy a punto de ser sacrificado. He peleado la buena batalla. Eso solo lo hace Cristo Jesús, hermanos. De asesino a dador de vida. Antes aprobó la muerte de Esteban, hermanos, y después dio su vida para llevar el evangelio, convirtiéndose en el padre espiritual de muchos. De religioso redimido, de religioso se convirtió a una persona redimida. Confiaba en su religiosidad, en su linaje. Es que yo soy del linaje de Abraham. En su educación, después de esto, consideró todo eso como basura y dijo: eso lo tengo por basura para agradar a Cristo Jesús, que me tomó por soldado. De orgulloso se convirtió en una persona humilde. Actuaba con autosuficiencia, creyendo tener la verdad. Después de eso, después de esto se llamó a sí mismo el más pequeño de todos los apóstoles. Yo, dice, soy el más pequeño de todos los apóstoles. Pero soy, dice, el primero de los pecadores convertidos a Cristo Jesús. De ciego a iluminado. Antes era ciego espiritualmente, aunque pensaba que veía con claridad. Y después Pablo recibe la visión natural y espiritual y pasa a ser instrumento de revelación. De destructor de la iglesia, Pablo se convierte a un edificador de iglesias. Antes las desolaba, después fundó iglesia tras iglesia. De identidad en el pasado a identidad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, esa misma luz nos ha iluminado a nosotros. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y si hay algo en tu vida que todavía camina como el viejo Saulo, cámbialo y deja que la luz de Cristo Jesús ilumine tu vida hoy.